Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Si disfrutan las historias intensas y conmovedoras sobre sus estrellas turcas favoritas, recuerden apoyar al canal con un me gusta, suscribirse y unirse a la comunidad. Hoy les traemos un relato que ha tocado el corazón de millones. Es la historia de un silencio que protegió un amor, y de una verdad que cuando por fin salió a la luz, sacudió a todos. La pena callada de Demet Özdemir y el amor que nunca dijo en voz alta por Can Yaman. Durante años Demet eligió el refugio de la discreción. Frente a los focos mantuvo una serenidad que no era indiferencia, sino una coraza delicada para resguardar sus recuerdos. Ese silencio fue su escudo, un rincón íntimo donde su corazón podía latir sin miedo al juicio, donde la esperanza no era ridiculizada y el pasado no se convertía en espectáculo. Pero en una entrevista reciente bajó la guardia. Con una voz apenas sostenida, compartió algo que nadie esperaba escuchar de forma tan clara: solo quería casarme con él. Si no se hubiera ido, hoy seguiríamos juntos. No lo dijo como una acusación, lo dijo como quien por fin acepta el peso de sus propios sueños inconclusos. Sus palabras abrieron una grieta por donde se asomó una historia que todos intuían pero que nadie había escuchado en su real dimensión. Un amor interrumpido. Un plan de vida congelado. Y detrás de la celebridad, una mujer que aún siente las consecuencias de lo vivido. Durante meses, Demet evitó hablar de Can. Rehuía las preguntas, convertía las dudas en pequeñas sonrisas de cortesía y dejaba que el rumor hiciera su propio trabajo. No hubo explosiones públicas ni palabras hirientes. No hubo un escándalo con titulares de guerra. Hubo, en cambio, una tristeza constante y sorda, una pena que se refugió en la rutina para no hacer ruido. Amigos cercanos cuentan que después de la ruptura, Demet atravesó un duelo silencioso, ardiente y privado. Lo que jamás se vio en alfombras rojas se sintió en pasillos, camerinos y noches sin sueño. No hacía falta un grito para entender que algo se había quebrado. Y lo que más sorprendió fue la revelación de una amiga: todo estaba listo para la boda. El vestido ya había sido elegido. El lugar reservado. La canción escogida. Había flores separadas por nombre y mesa, playlists guardadas y hasta el boceto de un menú con un vino que a ambos les gustaba. Pero él se fue. Y con su partida, se llevó un fragmento del corazón de Demet que ella no sabía cómo recuperar. En la entrevista, Demet habló de esos días con una mezcla de nostalgia y aceptación. No buscó culpables, más bien, dibujó un mapa emocional de lo que había soñado. Contó que imaginaba una ceremonia frente al mar, con el sonido de las olas como testigo y una brisa leve entrometiéndose en el velo. Veía en su mente la sonrisa de Can al verla llegar, esa sonrisa que tantas veces había animado sus jornadas de rodaje. Y recordó el instante más duro con una sinceridad desarmante: un día, él simplemente se fue. No hubo un adiós solemne. No hubo un discurso. No hubo explicación que la sostuviera. Se fue y con él pareció desvanecerse ese futuro en el que ella había creído con la fe absoluta de quien ha encontrado a su persona. Aquellas frases despertaron algo que va más allá del interés por la vida privada de dos estrellas. Recordaron al público que detrás del brillo hay gente real. Que la vulnerabilidad no entiende de fama. Que sanar toma tiempo y que hay recuerdos que no se evaporan, se transforman. Meses después, cuando Can hizo una propuesta de matrimonio en público, Demet confesó que se partió en dos por dentro. Una parte de ella quiso correr a abrazarlo, decir sí sin pensarlo, recuperar de un golpe todo lo que se había perdido. La otra, firme y herida, gritaba que ya era tarde, que el reloj no se detiene cuando a uno le conviene, que hay decisiones que no admiten vuelta atrás sin dejar una huella indeleble. Esa honestidad convirtió su historia en algo universal. El amor que llega en el momento inadecuado, la intensidad que no se apaga del todo, la complejidad de lo que somos cuando el corazón quiere una cosa y la memoria exige otra. No lo culpo, dijo. Tal vez hizo lo que creyó correcto. Pero también tengo derecho a decir que si no se hubiera ido, hoy estaría a su lado. Aunque lo niegue, aunque me haga la fuerte, yo solo quería casarme con él. Una frase así no se pronuncia y se olvida. Se queda, reverbera, se vuelve espejo para muchos. Tras la emisión de la entrevista, las redes ardieron. Miles de mensajes de apoyo inundaron las cuentas de Demet, y también las de Can,
con una mezcla de comprensión, ternura y debates encendidos. Muchos fans confesaron sentirse reflejados, amar a alguien que se va sin mirar atrás, empezar a reconstruirse cuando todavía no han terminado de caer las últimas piezas. Y hubo otro efecto que nadie anticipó. El público revisó escenas de Demet en Erkenciskus con nuevos ojos, reconociendo en su interpretación un matiz de verdad que quizás, sin ese contexto, pasaba inadvertido. Esa vibración emocional, nacida de experiencias reales, parecía haber estado ahí todo el tiempo, sutil pero latente, esperando este momento para ser vista. A pesar de la tristeza, Demet dejó prendida una lucecita de esperanza, no de esas que ciegan, sino de las que apenas alumbran lo justo para dar un paso más. Dijo que el amor verdadero no desaparece, aprende a esperar. Pero también admitió que no sabe si, llegado el caso, ella querría que ese amor volviera del mismo modo. Entre la razón y los recuerdos, entre la dignidad y el deseo, hay una frontera que no siempre está clara. Khan, por su parte, se mantuvo en silencio en público, evitando declaraciones que alimentaran el ruido. Aún así, fuentes cercanas aseguran que intentó comunicarse con cautela, entendiendo por fin que las palabras, sin gestos concretos, no bastan. Que los hechos, tarde o temprano, son el idioma en el que se mide la verdad. La historia de Demet y Khan dejó de ser solo un romance de celebridades para convertirse en una lección sobre el tiempo, la fragilidad y las oportunidades que se escapan por un suspiro. Enseña que incluso el amor más fuerte puede volverse frágil cuando el silencio se estira demasiado. Y que no hay nada más doloroso que estar listo para amar cuando la otra persona ya decidió irse. Esa frase cerró la entrevista, pero no cerró el relato. Demet sigue caminando entre un pasado que le duele y un futuro que todavía no termina de definirse. Tal vez la vida le tenga reservada una página en blanco, tal vez el eco de lo que pudo ser se quede resonando como una melodía que uno tararea sin darse cuenta. Lo cierto es que su valentía para hablar removió a todos. Nos recordó que la honestidad, cuando llega, sacude pero también libera. Que decir la verdad no es castigar a nadie, es abrir una ventana para que entre aire nuevo. Y que amar no siempre es sostener. A veces también es aceptar que el otro no estaba listo cuando tú sí lo estabas. En ese punto, la historia deja de pertenecer solo a Demet y Khan para convertirse en un espejo donde muchos se miran y se reconocen sin pena. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir y Khan ya mantienen una oportunidad real de empezar de nuevo, o algunas heridas son demasiado profundas para cerrarse sin dejar cicatriz? Queremos leer sus opiniones en los comentarios y saber también qué otras estrellas turcas les gustaría que aparecieran en el próximo episodio. No olviden apoyar a Escándalos de Series Turcas con un me gusta, suscribirse y unirse a la comunidad para no perderse ninguna de nuestras historias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, donde siempre les contamos lo que muchos callan y solo unos pocos se atreven a sentir.